Amén. Amén, amén. Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida un jueves más. Agradecido con Dios y con ustedes por participar en estos estudios de la Biblia. Y nada, sea Dios que nos hable en esta hora a través de su palabra, y también Él mismo que nos abra el entendimiento para captar lo que quiera enseñar Él a través de su palabra con su Espíritu Santo. El texto inicial lo podemos encontrar en la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan solamente tiene un solo capítulo y nos aferramos al versículo 2. Pero vamos a leer el contexto desde el 1, por ende estaremos leyendo el versículo 1 y 2 de la tercera epístola de Juan. Si nos vamos a Apocalipsis, antes de Apocalipsis encontraremos Judas. Antes de Judas encontraremos la tercera epístola o carta del apóstol Juan. Voy a estar leyendo versículo 1. Leo en el nombre de Jesús. Esperando que encuentre el versículo, el libro. Amén, ¿ya lo tiene? Amén. Leemos. Versículo 1 dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Voy a estar repitiendo, voy a estar releyendo este mismo texto en diferentes ocasiones, porque no vamos a hacer lo que comúnmente se hace, vamos a estudiarlo, vamos a profundizarlo. Ahora, les voy a dar unos tips que normalmente cuando uno estudia teología les enseñan de cómo estudiar la Biblia, cómo hacer para tener un mejor entendimiento de la Biblia. Siempre cuando uno va a estudiar la Biblia o para tener un mejor entendimiento, lo que se recomienda es primero hacerse, hay 3 preguntas fundamentales. ¿Cuáles? ¿Quién está hablando? En el texto a estudiar tendríamos que preguntarnos quién habla, a quién se lo dice, por qué se lo dice. Y si quieres una cuarta también, ¿cómo se lo está diciendo? Pero vamos a quedarnos con las 3 primeras. ¿Quién está hablando? Pues en este texto, tercera de Juan, versículo 2, versículo 1 y 2, está hablando el anciano Juan, el que fue discípulo de Jesús, que fue apóstol de Jesús posteriormente, fue anciano, ya último de los apóstoles. Le está hablando a un hermano en particular que se llama Gayo, ¿cierto? Entonces, el apóstol Juan o el anciano Juan, hablándole a Gayo, a un hermano que ama mucho, está expresando un deseo particular. Es un deseo igual como el que podamos tener cada uno de nosotros con cualquier otra persona con la que también sentimos un amor profundo.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el anciano Juan está expresando un deseo a Gallo de lo que a él le gustaría para su amigo Juan, para su amado amigo Juan, para su amado amigo Gallo. Entonces, vamos a estudiar este texto un poquito a profundidad, porque este texto es uno de los textos preferidos de hoy día en las diferentes partes del mundo, las diferentes partes de la iglesia, en las que se ha introducido lo que hoy conocemos nosotros como el evangelio de la prosperidad. Este texto lo leen, si lo lees, este texto está dividido en tres partes. Y la primera parte del texto 2 es: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿cierto? Esa es la primera parte, en todas las cosas. Después la segunda parte, la subdivisión es: y que tenga salud, ¿cierto? Pero viene una tercera, pero esa tercera es la que no leen. Esa tercera es la que no estudian. Entonces, los que predican este evangelio, o bueno, un falso evangelio, porque eso no es un evangelio ni forma parte del evangelio de Jesucristo, de la Biblia, solamente utilizan las dos primeras partes del texto en donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y dicen, en todas. Vio que Dios quiere que sean prosperados en todas las cosas y también quieren que tengan salud. Ah, veo. Entonces Dios no quiere a nadie enfermo, hermanos. O sea, espera. Ellos se agarran de estas dos primeras partes del texto, pero omiten la tercera parte del texto donde dice: así. Así, espérate. ¿Qué usted entiende de esa palabrita así? Esa palabrita así está condicionando la primera parte del texto. Le está diciendo que para que se active o para que suceda la parte de el deseo de Juan de que prosperes en todo y que tengas salud, esa parte está condicionada a que vas a prosperar, vas a tener salud a medida que prospera tu alma. Es decir, el nivel de prosperidad espiritual o de tu alma es el que va a determinar el nivel de prosperidad material. Pero esto solo sucede en personas a las que Dios escoge, a los que Dios llama, a los que son hijos, a los que nacieron de nuevo un día. Esto no es para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que este texto normalmente es el texto preferido de estos tipos de predicadores, y agarran este texto y lo fuerzan a decir cosas que el texto no dice, y también a la vez omiten cosas que el texto sí dice. Entonces, de esa forma, cualquiera que lo escucha dicen: wow, pero sí, entonces sí, ahí dice, está en la Biblia, pero no está correctamente interpretado, ni está correctamente leído. Entonces, ¿qué sucede? De un texto mal explicado o un texto sacado de su contexto, han armado una doctrina que no es bíblica ni tampoco es de Dios, porque no tiene respaldo en las escrituras. Entonces, como siempre, todas las semanas empiezo con una anécdota. Esta no va a ser una anécdota como tal, o puede ser. Voy a hablarle de la vida de la mujer que en su momento fue la mujer más rica del mundo. Y estoy hablando, en 1950 nació Cristina Onassis, hija de Aristóteles Onassis, un magnate petrolero, de la entidad naviera, que en su momento Aristóteles Onassis, en la década de los 60, 70, fue de los hombres más ricos del mundo. Cuando Aristóteles Onassis falleció, él dejó su fortuna a su hija, a la que ya mencionamos, Cristina Onassis, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cristina Onassis quedó con toda la fortuna y con su madre, pero ambas eran personas que estaban acostumbradas a tener todo, pero no estaban acostumbradas a manejar todo.
Entonces, ¿qué sucede? Que ambas, tanto la madre como la hija, Cristina Onassis, que es de la que voy a hablar en esta anécdota, pues comenzaron a vivir una vida completamente desordenada, despilfarraron dinero. La mamá falleció, la encontraron en un hotel en Francia muerta. Se dice que fue por producto de una tuberculosis. Sin embargo, esas son hipótesis. Pero esta mujer, Cristina Onassis, llevaba una vida tan desenfrenada que un día le hicieron una entrevista y le preguntaron: Cristina, ¿cómo te sientes ahora manejando tú misma tu propio dinero? Ella me dice: ¿sabe qué? Ella le dice, mirando a las cámaras, dice: ¿saben qué? No puedo decir que se siente mal, pero a la vez me siento bien manejando mi propio dinero, pero también me siento vacía, tan vacía, que soy una mujer tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tengo es dinero. Esa frase dio la vuelta al mundo. Dice: soy una mujer tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tengo es dinero. ¿Qué quiso decir esta mujer? ¿O qué dejó como enseñanza a esta mujer al decir: soy una mujer tan pobre que lo único que tengo es dinero? Que el dinero no quita la pobreza. Ni siquiera el dinero te hace próspero. Si no, preguntémosles a todos estos artistas, a todos estos actores de televisión que se han suicidado, siendo millonarios, teniendo fama, Entonces, ¿qué encontramos en todo esto? ¿Qué encontramos en todo esto? Que todos los millones, que las posiciones o la fama que hayan alcanzado no le suple la pobreza espiritual. Entonces, vemos que Cristina Onassis murió también. La encontraron igual que a su madre en una habitación de un hotel, pero en Argentina. A esta se dice que fue muerta por una sobredosis. Entonces, nos damos cuenta, y relacionando un tema, el tema del anciano Juan, con el tema de Cristina Onassis, están hablando prácticamente en una misma línea. ¿Y cuál es la línea? La prosperidad que realmente quiere Dios. Y es de la que se carece hoy día en el mundo. ¿Y cuál es esta? La prosperidad del alma. La prosperidad del alma. De nada sirve tener tanta riqueza en los bolsillos y pobreza en el corazón. De nada sirve que tengamos todo en la vida, como Jesús le dijo a un joven rico. Le dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? ¿Qué ganamos con conquistar, con amontonar riqueza, si al final pierdes el alma? Ahora, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Voy a hacerle esta pregunta, no me la contesten. Recuerden ustedes la última persona a la que ustedes fueron a despedir en un cementerio. Al último sepulcro, sepelio, no sé cómo le llamen. Recuérdenla ustedes. Ustedes recuerden cuando la estaban poniendo a esa persona en su caja, cuando la estaban ya poniendo bajo tierra, cuando la estaban sepultando. Yo le pregunto, ¿recuerdan ustedes también qué se llevó? Entonces, Jesús enseña en una parábola, hablando. Vamos a leerlo mejor. Mateo 6, yo lo busco. Si ustedes son muy rápidos, encuéntrenlo y léenlo. Léanlo conmigo. Voy a leerlo. Vamos a sorprendernos
de algo que Jesús dijo acá, pero quizás nosotros lo hemos leído, 6:24 de Mateo, lo hemos leído antes, pero no lo habíamos prestado atención o no lo habíamos entendido como Jesús lo estaba enseñando. Jesús dice, 6:24, ninguno puede servir a dos, ¿qué? Señor. Dos señores. Está entonces hablando de dos señores. Vamos a ver cuáles son esos dos señores de lo que se está haciendo énfasis Jesús. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Escuche aquí a dónde está la respuesta. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Cómo le está llamando Jesús a la riqueza? Señor. Si nosotros hacemos un estudio general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en la cultura gentil existía un dios que se llamaba le llamaban el dios Mamón, que era el dios del dinero. Era el dios más seguido, más popular entre la cultura gentil. Y es bastante parecido a lo que hoy día nosotros vemos en nuestra cultura, en nuestro contexto, en nuestros países. Hoy día van a iglesias con la excusa de adorar a Dios, pero terminan adorando a Mamón. Terminan adorando a Mamón. Entonces, fijémonos en algo. Este texto que leímos en tercera de Juan, enseña que la prosperidad de un hijo de Dios, nacido de nuevo, está condicionada a la prosperidad del alma. ¿Cierto? Está condicionada a la prosperidad del alma. Juan entendía que la verdadera prosperidad es la prosperidad del alma. Juan lo entendía. También vamos a darnos cuenta a nivel de toda la Biblia. Ahora voy a hacer un resumen bastante rápido de todos los hombres que entendieron esto. Que la prosperidad que Dios agradaba. De hecho, les voy a dar este texto para que lo tengan ahí, lo apunten o se lo graben. Hay un texto en Proverbios 10:22 que dice: las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. Proverbios 10:22. Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Espérese. Y si analizamos ese texto, nos vamos a dar cuenta que Dios está diciendo que son mis bendiciones. Son las mías. Las que yo te doy son las bendiciones que enriquecen. Y normalmente las bendiciones que Dios, ¿cuál es la más grande bendición que Dios le ha dado a la humanidad? Jesucristo. Jesucristo es la más grande bendición que puede tener un ser humano. Porque es que sin Jesucristo nosotros todos estábamos destinados a un mismo lugar, lago de fuego. Por la bendición que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos alcanzar salvación. Somos salvos. Entonces, entendemos ahora con esto que Jesús murió. Y en esa muerte en cruz, Él se llevó todas las maldiciones para que nosotros seamos bendecidos. Pero ahora, Jesús murió para que nosotros seamos bendecidos. ¿En qué aspecto? En todas las bendiciones espirituales, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Ahora lo vamos a leer. En todas las bendiciones, en todas bendiciones espirituales. Jesús no murió para que nosotros tengamos el mejor carro, ni la mejor casa, ni la cuenta más grande. Que sí te puede llegar a bendecir, claro que sí. Pero ese no fue el objetivo principal por el que Jesús murió. Jesús murió fue por la salvación de nuestras almas. Entonces, demos cuenta algo. El alma prospera, la prosperidad del alma
el alma prospera cuando obedece, cuando eres obediente. ¿Qué quiere decir esto? La mejor señal, el mayor indicativo de que usted tiene un alma próspera o de que alguien tiene un alma próspera, es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Si usted está ligada a la obediencia a la palabra de Dios, usted tiene el privilegio de tener un alma próspera. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver, vamos a revisarlo en la Biblia. Es más, no lo voy a mandar a leer tanto, se lo voy a parafrasear en este sentido. Cuando Dios llamó a Abraham, antes de esto le voy a decir, no existe un solo hombre de Dios, de los más renombrados en la Biblia, que haya sido prosperado materialmente sin antes ser procesada su alma. No existe un llamado de Dios a un hijo nacido de nuevo que haya sido bendecido materialmente sin antes ser bendecido su alma, haya sido prosperada. Voy a poner ese primer ejemplo, Abraham. Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Dios le mandó ¿a qué? A que saliera de su tierra y de su parentela. De su tierra y su parentela. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué encontramos en la vida de Abraham? Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Presta atención a esta parte. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió con su padre Taré. De Ur de los Caldeos salió con su padre Taré, con su sobrino Lot, su esposa Sarai, los hombres y los bienes de su padre Taré. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a una tierra que se llamaba Arak. Y allí falleció Taré, padre de Abraham. De ahí entonces emprendió Abraham o siguió el camino que ya le había marcado o establecido Dios, diciéndole, sal de tu tierra, deja tu entorno, deja tu familia, deja el lugar donde tú creciste, donde tú has estado siempre, deja todo eso. Y no es lo peor que le dijo, deja todo eso, sino es que no sabe ni siquiera para dónde iba. ¿De qué le habla esto? De una obediencia, de un proceso del alma, de un proceso del corazón, un proceso espiritual en el que fue aprobado Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham salió de su tierra y su parentela. Y en el interín, en el camino, Dios fue prosperando a Abraham. Tanto así que Abraham salió entonces de Arak, donde falleció su padre, ya con los bienes que le dejó su padre. Llegó a Egipto solo con los bienes que le dio su padre. Pero escuche una mala estrategia que utilizó Abraham. Le dijo a Sarai, como él sabía que Sarai era de un hermoso semblante, le dijo, dile que tú eres mi hermana. Y eso no era tanta mentira tampoco, porque eran hermanos. Sin embargo, di que tú eras mi hermana
¿Para qué? Porque si dices que eres mi esposa, me van a matar a mí y te van a coger a ti como mujer. En efecto, eso fue lo que sucedió. ¿Y qué sucedió después a raíz de esto? Le llevaron a Sara ante el faraón, y el faraón se iba a llegar a Sara y Dios se le apareció al faraón diciéndole, ¿qué vas a hacer? Espera, esa es casada. Faraón no sabía. Le regresó Faraón a la esposa a Abraham, pero no solamente le regresó a Sarai su esposa, sino le dio bienes, le dio ganado, le dio vaca, le dio riqueza. Tanto así que dice que cuando Abraham salió de Egipto era un hombre riquísimo. Riquísimo. Génesis 12. Entonces, en el interín, mientras obedecía, mientras su alma prosperaba, así mismo iba prosperando él en riquezas. Y así yo también le puedo seguir mencionando a Isaac, le ocurrió exactamente lo mismo. ¿Sí? Isaac también exactamente lo mismo, él prosperó, ¿cierto? Pero antes fue procesado. ¿Usted cree que trabajar 7 años por una mujer, cuando vas a buscar a la mujer, te entregan la que no es? Y vuelve 7 años más y te entregan otra vez la que no es. Eso que usted cree que está pasando ahí. Le están trabajando, procesando su corazón, procesando su alma, trabajando la paciencia. Ahí es donde Dios tiene que trabajar en todos nosotros. Y Dios trabaja en todos nosotros en esa parte día tras día. Entonces, ¿qué pasó ahí? Al resultado fue que al final, pues Isaac fue lo que todos conocemos. Y también le sucedió a Jacob. Jacob, antes de ser próspero, de ser Israel, Jacob significa usurpador. Antes de ser Israel, Jacob, ese usurpador tuvo que ser procesado. Tanto así que le descajaron una coyuntura de una pierna, quedó cojo. Cambió de usurpador a Israel. Pero tuvo que pelear con su ángel. Primero también tuvo que pelear con su yo interno. Tuvo que ser procesado para después llegar a ser el padre de una nación como la que hoy conocemos, como la nación llamada, escogida por Dios. Pero fue procesado. Entonces, también les estoy dando ejemplos para que se den cuenta que ninguno de los grandes nombres de la Biblia primero fue prosperado y después fue procesado. No, primero fue procesado y después fue prosperado. También le ocurrió a Moisés. Antes de Moisés llegar a ser el gran libertador del pueblo de Israel, él primero tuvo que hacer su desierto. 40 años en el desierto. Para después llegar a ser el profeta más grande para los judíos. Entonces, nosotros entendamos esto, porque si no vamos a quedar haciendo lo mismo que hace el resto de los mal llamados cristianos que van a la iglesia buscando una bendición o pactando. Eso no tiene nada que ver con prosperidad. Eso es usurpar, eso es hurtar. Esta es la verdadera prosperidad de la que habla la Biblia, la prosperidad del alma. Ahora, usted me puede decir a mí, no, pero mi hermano, hay mucha gente que no tienen a Dios y son prósperos, ¿cierto? En efecto es así, hay mucha gente que no tienen a Dios y son prósperos, pero es que también Satanás tiene poder, capacidad para hacer prosperar a las personas. Ah, no, ¿usted quiere ver que sí? Mateo capítulo 4, versículo 8, léaselo. Yo se lo voy a leer. Mateo capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice. Dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Escuche esto. ¿Quién es el único que ofrece prosperidad instantánea
sin necesidad de un proceso o de un crecimiento o de una madurez del alma? Satanás. Entonces, ¿quién ustedes creen que está detrás de todo este falso movimiento de la prosperidad? ¿Quién usted cree? Dios jamás prometió prosperidad. Jamás prometió prosperidad sin antes prosperar tu alma. Eso lo hizo Satanás. Y hoy vemos sopocientos de iglesias predicando una falsa prosperidad no bíblica. Pacta y la gente corre a pactar. No, que hay un canal de televisión que mire, llama y que nosotros estaremos orando por ti. Espérate, y una pregunta, ¿y quién eres tú para que Dios te escuche más que a mí? Y nosotros corremos a regalar el dinero. Sella la palabra. Entonces ya hemos llegado a un punto en el que la iglesia ya se paga por todo. Por todo se paga. Como si estuvieras yendo a un cine. Si te quieres comer un M&M, lo compras. Igual en una iglesia. ¿Esto qué es? De que conciertos cristianos. Yo no encuentro uno solo en la Biblia. Por lo menos el Salmo. Son todos los salmos son cantados, son cánticos. Yo no veo ninguna vez que cobraron entrada. Se ha metido una maleantería y una corrupción a la iglesia. Y todo con la mal llamada excusa, pero no los gastos operativos. Si no tienes para cubrir los gastos, no lo hagas. Hazlo en un lugar donde no te cueste tanto o lo tengas que hacer, lo puedes hacer gratis. Jesús nunca puso como excusa mis gastos operativos. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno. Ellos son mercaderes de la fe. Son mercaderes de la fe. Estos me desvié del bosquejo que tenía. Entonces, nos damos cuenta que Abraham, mientras Abraham crecía en obediencia de esa misma forma, de esa misma manera, de forma paralela, iba creciendo en su prosperidad económica, en su prosperidad material. Lo mismo le sucedió a Isaac, lo mismo le sucedió a Jacob, lo mismo le sucedió a Moisés, como le expliqué. Pero hay un caso en particular que a mí me llama mucho la atención, que es el mejor ejemplo para este tema. Y ese fue uno de los hijos de Jacob, que todos conocemos y se llama José. Espérese, José. Eso usted lo puede buscar en Génesis 36. Ahora voy a leer el versículo 23 en específico de Génesis 36. Pero voy a parafrasearle rápido porque es una historia larga y no vamos a tomar tampoco Génesis 39. Y no vamos a tomar toda la noche leyendo la historia de José. Se la voy a parafrasear. José lo echaron a una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Un pozo. Fue vendido por sus hermanos. Los hermanos lo vendieron a los madianitas. Los madianitas lo vendieron a los egipcios. Entonces, en Egipto se le avienta a la esposa del jefe. Queda en la cárcel. Pero en Génesis 39, versículo 23 dice que Jehová estaba con José y que todo lo que José hacía, Jehová se lo prosperaba. Espérese ahí un momentito. Deme un momento. Hay algo que aquí a mí no me cuadra. ¿Cómo este muchacho a los 17 años lo tiran a una cisterna? Los venden los hermanos a los madianitas. Los madianitas se los venden a los egipcios. En Egipto queda preso. O sea, ¿cómo era que Dios estaba con él? No me cuadra, aquí hay algo, porque es que yo no le veo a José un peso en el bolsillo aquí. ¿José cuánto tenía cuando lo vendieron los hermanos? Nada, la túnica y se la quitaron. Más su túnica que... Y entonces, ¿por qué aquí habla de que Jehová estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios se lo prosperaba? ¿Por qué dice ahí si José no tenía ni dónde caer muerto?
Entonces esto me está enseñando a mí que Dios no se está enfocando en la prosperidad que se enfocan los hombres. Dios se está enfocando a que José era un hombre espiritualmente próspero. Porque es que, yo lo voy a leer, mira, Génesis 39, versículo 23, mira lo que dice. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová se lo prosperaba. 3 veces aparece este mismo texto en diferentes partes de Génesis, hablando de José. Y lo que hacía, Jehová se lo prosperaba. Pero ¿cómo tú me explicas a mí que Jehová me está prosperando y estoy en la cárcel? ¿Cómo me explicas a mí que mi hermano me vendió? Me echó un hueco primero y después me vendieron. Y a lo que me vendieron más caro después. Y a mí no me tocó ni un real y soy próspero, supuestamente dice la Biblia. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Cómo usted me explica a mí que Dios dice que estaba conmigo y que yo todo lo que hacía me prosperaba y la esposa de Potifar me pegó mentira de mí y me pusieron preso? Eso es prosperar. Eso es estar Dios conmigo. Si es así, entonces mejor, cualquiera de nosotros decimos, mejor que Dios no esté conmigo ni que me prospere. ¿Verdad? Pero es que ¿por qué? Porque lo vemos con ojos de materialismo y vemos que José no tiene un peso, que está sufriendo, que está padeciendo. Pero Dios no estaba viendo el padecimiento, ni los bolsillos de José, sino el alma, su corazón estaba viendo, el corazón de José. ¿Y dónde José demostró que tenía un alma próspera? Cuando llegó a ser gobernador, que llegaron sus hermanos a buscar comida, y él le dice a los hermanos, hey, soy yo, José, el que ustedes vendieron, sin ningún rencor en su corazón, sin ninguna intención mala de hacerle daño o retribuirle su maldad. Él dijo, Dios me preservó mi vida para este día. Mira cómo el alma de José era próspera, porque entendía el plan de Dios. Y ahora si usted agarra y hace este ejercicio en las diferentes iglesias y agarra a 3 o 4 hermanos de la iglesia y le dice, ven acá hermano, ¿y usted por qué cree que está padeciendo? No sé, yo creo que a Dios se le olvidó que yo existo. Porque tienen un enfoque completamente distorsionado de la prosperidad, porque es que le han tomado el enfoque distorsionado que han metido en la iglesia con que Dios te va a hacer pobre. No, Dios no quiere pobre. ¿Cómo que Dios no quiere pobre? Entonces Jesús era el primero que estaba en pecado, porque él mismo dijo, y el Hijo del Hombre no tiene ni de dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo me explicas eso? El apóstol Pablo también dijo, ¿sabe qué? En Filipenses 4:12 dijo, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Mire la situación. En cualquiera que sea mi situación, tanto en riqueza como en pobreza. Espérese, ¿eso qué quiere decir? Que el apóstol Pablo también vivió en pobreza. Y eso no quiere decir que estaba en pecado o que Dios no estaba con él. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea de que si usted no tiene plata, Dios no está con usted? De estos predicadores. De que si usted no está pasando el mejor momento de su vida es porque usted está en un pecado. Así le decían los amigos de Job a Job. Tú estás así es por algo. Tú estás así por un pecado. Y Job no necesariamente estaba pasando un proceso porque su alma no era próspera, porque ya Job era próspero y antes de que cayera en la calamidad, Dios mismo habló bien de Job, diciendo, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? Varón perfecto y temeroso de Dios. ¿Usted quiere más calificativo de un alma próspera? Es un alma próspera. Esa es la prosperidad de la que habla la Biblia. Ahora, ¿es pecado ser rico? No. Abraham lo fue. Todos los hombres de la Biblia que les he mencionado hasta el momento llegaron a ser ricos.
pecado ser pobre ni es una maldición ser Ahora, pobre. también entiendan algo. Yo no sé si ustedes se acuerdan una parábola, la parábola del dracma, en la que una anciana echó lo único que tenía, las 2 dracmas, y todo lo demás, lo que le sobraba. ¿De qué hablaba esa parábola? Estaba diciendo que el corazón de esa señora, ella tenía un alma próspera. Y los que tenían mucho más dinero, que echaban lo que les sobraba, eran prósperos materialmente, pero pobres. Entonces entendemos algo acá, que normalmente hoy asociamos la prosperidad de Dios con el dinero y las riquezas. Normalmente eso es lo que hoy día entiende la gente que es bendición de Dios. Pero esa misma mal llamada bendición que no es de Dios, o posiblemente sea de Dios, pero del Dios Mamón, esa misma bendición lo lleva a la perdición. Lo lleva a la perdición. Porque ¿qué usted me dice a mí que una persona que tienen mucho dinero, son millonarios y andan de país en país, de avión en avión, de discoteca en discoteca, de restaurante fino en restaurante fino, y todo esto para engrandecer el ego de su alma y no la prosperidad del alma que Dios exige? Entonces, ¿qué termina siendo toda esa prosperidad que tienen ellos? Dañándolos, echándolos a perder. Entonces, fíjese usted en esto. Leímos en Mateo 6:33 que las riquezas son un Señor, son un Dios. Hoy día, en las iglesias. Y nos damos... ¿Sabe por qué este tema nació? Porque es que yo estaba estudiando para hoy, era la idolatría en la iglesia cristiana evangélica. Y cuando llegué a este punto, yo dije, no, pero es que todavía no puedo dar esto, porque yo necesito que entiendan cuál es la definición bíblica de la prosperidad. Porque hoy día muchos señalamos para la iglesia católica los idólatras eso. Pero hoy día acá en la evangélica hay más idolatría que en la católica. Unos idolatran al pastor. Unos idolatran al que canta. Unos idolatran el dinero. Otros idolatran su trabajo. Otros idolatran su negocio. E incluso idolatran hijos, nietos. Porque todo lo que pongas por encima de Dios es idolatría. Y en este caso en específico, el dinero se ha convertido en el Dios de la humanidad en este tiempo. Entonces, voy a terminar con Colosenses capítulo 3. Voy a leer los dos primeros versículos. Colosenses capítulo 3. Filipenses, después de Filipenses viene Colosenses. Antes de Filipenses está Efesios, antes de Efesios Gálatas y así sucesivamente. Después, antes viene Corintios. Yo leo capítulo 3, versículos 1 y 2 de Colosenses. Mire lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Buscar las cosas de adónde? De arriba. ¿Cómo busco las cosas de arriba? ¿Cómo busco las cosas de arriba? Las cosas de arriba, ¿verdad?
Ah, no, ahí yo creo que la Biblia de nosotros está mal escrita, porque ahí dice, busca la plata, busca el dinero, no, ahí dice así. Dice, busca las cosas de arriba, pero hay un texto que voy a tocar y voy a pisar callo. Ese es el mismo texto. Mire. Buscar las cosas de arriba, ¿donde está quién? Cristo sentado. ¿Sentado a dónde? A la diestra de Dios. Espérese. ¿Dónde está Cristo sentado a dónde? A la diestra de Dios. No es que uno solo. Y no es que uno solo. ¿Ah? No vamos a entrar en ese tema ahora. Jesús no es solo. No vamos a entrar en ese tema ahora. Aquí hay dos. Me están diciendo que Cristo está a la diestra del Padre. Bueno, no vamos a entrar al tema. El versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. No en la de la tierra. ¿Qué le está mandando Jesús ahí? Ah, no, entonces no trabaje. No. Trabaje, no coma. No. ¿Qué te está diciendo Jesús? No vivas, pues. No. Jesús nos está diciendo en este texto que nuestra prioridad es el reino de los cielos. Nuestra prioridad es el reino de los cielos. Ahora, necesito también que entiendan esto. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo refuerza la doctrina de la verdadera prosperidad, que es la del alma, cuando dice un versículo que todo se sabe. 6:22 de Mateo. No lo busquen, ya ustedes se lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios, primeramente. No, espera. Vamos a leerlo bien, vamos a leerlo de nuevo. Mas buscad segundamente Primeramente. el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa cuando uno busca el reino de Dios y su justicia primero? Todo lo demás llega por añadir. ¿Y por qué entonces buscamos primero la añadidura y después el reino? Porque no se puede servir a dos señores. Primero buscamos las añadiduras para después buscar el reino. Si es que queda tiempo, porque hay muchas veces que no le queda ni siquiera tiempo para buscar el reino. Y entonces entramos en un conflicto. Y ese conflicto indica que en nuestro corazón normalmente entonces habría dos señores. El que supuestamente vamos a buscar los domingos a la iglesia, que es Dios, Cristo, y el que buscamos el resto de la semana, de lunes a sábado. El Dios Mamón de la riqueza. ¿Es pecado la prosperidad? No. No, ¿Es pecado ser pobre? Tampoco. tampoco. Ni ninguna maldición tampoco. Ahora, ¿Dios nos quiere pobre? No. Dios lo que quiere es que nuestras almas primeramente sean prósperas. Y después, conforme a la prosperidad de tu alma, vas a ir viendo la prosperidad material. Esa es la verdadera prosperidad de la que habla la Biblia a lo largo de los 66 libros. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por